Tema 2. La construcción y consolidación del Estado liberal. El reinado de Isabel II, la Guerra Civil, la construcción y evolución del Estado liberal, el sexenio revolucionario, la Constitución de 1869, la Primera República, la Guerra Colonial, la crisis de 1898 y comentario del Decreto de Valencia de Fernando VII. Entre 1833 y 1874 se inaugura un proceso de modernización de España liquidando el antiguo régimen. Se produce una renovación en la agricultura, una modernización industrial, se termina con la sociedad de clases, con la Inquisición y da paso a una monarquía parlamentaria y constitucional. Es un proceso muy largo en el que se promulgan y anulan constituciones, con conspiraciones y pronunciamientos, además de graves enfrentamientos políticos. Además, entre 1833 y 1839 tiene lugar la Guerra Carlista entre los partidarios de Don Carlos, absolutista, partidario del antiguo régimen y ultracatólico, frente a Isabel II, que por su minoría de edad daría paso a la regencia de María Cristina, su madre, apoyadas por los liberales, la burguesía y los funcionarios. Esta guerra terminará con la firma del Convenio de Vergara. En la regencia de María Cristina podemos diferenciar dos etapas. En primer lugar, un periodo moderado dirigido por Martínez de la Rosa, en el que se elabora el Estatuto Real de 1834, que reconoce la igualdad ante la ley, pero con el poder concentrado en la reina. Y el problema económico de la guerra se soluciona con la desamortización de Mendizábal, que daba paso al Estado de todos los bienes eclesiásticos con el fin de venderlos y poder subsanar la deuda pública. Esto da paso a un periodo progresista tras el golpe de Estado de los sargentos de la Granja y la elaboración de la Constitución de 1837, que reconocía derechos individuales, soberanía nacional, derecho a veto real suspensivo y cortes bicamerales, del Senado por designación real y el Congreso por voto censitario. Pero la corrupción y el autoritarismo de la regente da como lugar diferentes revueltas que terminarán con la regencia de Espartero. Esta época estará marcada por la represión, dando paso a la década moderada de Narváez, que se caracterizará por el centralismo y la burocratización del Estado. Para acabar con el problema de las regencias, se otorga mayoría de edad a Isabel II, que contaba solo con 13 años. Se elabora una reforma de la Hacienda, se crea la Guardia Civil, censura en la ley de imprenta, se establece un nuevo Código Penal, se firma un concordato con la Santa Sede para tranquilizar a los más reaccionarios y se frena la desamortización. Además, se construyen ferrocarriles y carreteras. Por último, lo más importante será la firma de la Constitución de 1843, que establecerá el sufragio universal restringido, la soberanía compartida y las Cortes bicamerales, el Congreso elegido por voto censitario y el Senado por designación real. Pero el malestar político y social terminará con el pronunciamiento militar de O'Donnell, dando paso al bienio progresista, formado por una coalición entre Espartero y el general O'Donnell. Crearán la Constitución non nata de 1856, aunque se redactó, nunca fue promulgada, y caracterizado por la desamortización de Madó, eliminando los últimos bienes a la Iglesia, y en este caso será también una desamortización civil, apropiándose de las propiedades de los ayuntamientos. Se creará una ley de ferrocarril, banca y crédito y de minería, pero en 1855
habrá una huelga general. La necesidad de capital extranjero da paso al librecambismo, que genera un malestar social unido a la crisis económica, al limitado alcance de las reformas y a la división política, dará paso a un nuevo gobierno moderado y de unión liberal con alternancia de poderes entre O'Donnell y Narváez. Se caracterizará por el crecimiento económico y la promulgación de la Constitución de 1845, junto con un acta adicional que daba algunos principios progresistas. La crisis de 1863 se caracteriza por el encarecimiento del algodón debido a la Guerra de Secesión Americana, la crisis internacional del capitalismo por la reducción de las inversiones y una nueva crisis de subsistencia debido a las malas cosechas. Esto llevará a los diferentes motines populares como la Noche de San Daniel, el intento de pronunciamiento progresista del cuartel de San Gil, que terminará con el Pacto de Ostende, firmado por los partidos políticos en contra de Isabel II. Además, se crearon las juntas revolucionarias con el objetivo de crear un programa democrático que reivindicara las necesidades sociales. Dará paso al sexenio revolucionario, que comenzará con la Revolución de la Gloriosa en 1868, provocada por la impopularidad de Isabel II, la crisis económica y el deterioro político. En primer lugar, habrá un gobierno provisional de los generales Prim y Serrano, marcado por la libertad de imprenta, el sufragio universal, las reformas en la enseñanza, la democratización de ayuntamientos y diputaciones y la emancipación de hijos de esclavos en las colonias. Convocarán cortes constituyentes ganadas por los partidos antiborbónicos. Serrano se convertirá en regente y Prim dirigirá el gobierno. Además, cabe destacar la Constitución de 1869, que regula los derechos fundamentales y libertades públicas, la monarquía democrática y parlamentaria, la división de poderes, la libertad de culto pero el mantenimiento del clero, el centro de poder en las Cortes y el compromiso para regular las colonias de ultramar. Todos estos gobiernos mencionados anteriormente mostrarán el fracaso de la monarquía de Amadeo de Saboya, que terminará con la instauración de la Primera República Española. El primer presidente será Estanislao Figueras, un hombre marcadamente moderado. Dará paso a Francisco Pi Maragall, federalista. A continuación, Nicolás Salmerón y Alonso, también federalista. Y por último, Castelar, que dará un vuelco a la derecha autoritaria y firmará la Constitución de 1873, que reconocerá una república confederal de 17 estados, la división de poderes, declarará una serie de derechos individuales, abolirá la esclavitud en las colonias y hará una separación entre la Iglesia y el Estado. Este vuelco hacia la derecha terminará con la convocatoria de Cortes en 1874, en la que Castelar es derrotado y se producirá una invasión del general Pavía. Terminará el 29 de diciembre de 1874, en la que el general Martínez Campos proclamará rey a Alfonso XII. Esta etapa del rey Alfonso XII estará marcada por el turnismo de partidos que otorgará tranquilidad a la nación, la firma de la Paz de Zanjón en Cuba y la Constitución de 1876, con soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, Cortes bicamerales, la afirmación de la corona como eje del Estado, el reconocimiento de derechos individuales. La guerra colonial se inaugurará con los movimientos regeneracionales y modernizadores en Cuba. Cánovas del Castillo envió al general Martínez Campos para firmar la Paz de Zanjón,
pero la situación requería de más dureza y fue sustituido por Weyler. Estados Unidos ayudará a los insurgentes cubanos debido a su interés económico en las minas y el azúcar y geoestratégico por la dominancia del Mar Caribe. Esta época será conocida como la Guerra de los 10 años, que debilitará a los rebeldes, pero España se encuentra sumergida en la Tercera Guerra Carlista. Por lo tanto, firmarán la paz, aunque España no cumplirá sus promesas. Por esta razón, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano y McKinley pedirá permiso al Congreso de los Estados Unidos para intervenir militarmente en Cuba. El caso de Filipinas comenzará con los mestizos y nativos que atacan la ausencia de reformas. José Pidal fundará la Liga Filipina en 1893 y finalmente Primo de Rivera firmará el Pacto de Biaknaveto. Que, junto con el Tratado de París, dará fin a la independencia de Cuba y cederá a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. El texto que vamos a comentar en este tema es el Decreto de Valencia del rey Fernando VII. Es un texto de fuente primaria y político firmado en Valencia el 4 de mayo de 1814 por Fernando VII, dirigido al pueblo español. En el primer párrafo atribuye a la divina providencia el hecho de haber obtenido la corona por abdicación de su padre y hace referencia a los resultados del motín de Aranjuez. Además, alude a los males causados por la influencia y la política de un valido, refiriéndose a Godoy. En el segundo párrafo justifica su sumisión a Napoleón tras las abdicaciones de Bayona, denunciando la presión sufrida. Después hará referencia al Manifiesto de los Persas, redactado por los diputados absolutistas y que da pie a Fernando VII para tomar la decisión de restablecer el antiguo régimen. Fernando VII, tras finalizar la guerra y firmar el Tratado de Valenciennes, regresa a España dirigiéndose primeramente a Valencia, donde recibirá el Manifiesto de los Persas, redactado por un grupo de diputados absolutistas. El rey quiso estudiar los apoyos con que contaba para la restauración del poder absoluto antes de entrar en la capital, y estar preparado para el ataque a las Cortes y a los liberales instalados en el gobierno de Madrid. El Decreto de Valencia es el primer anuncio de las intenciones políticas de Fernando VII y abre la primera etapa política de su reinado, marcada por la vuelta al antiguo régimen y la persecución a los liberales. La idea fundamental del documento es exponer la voluntad de Fernando VII y su decisión de abolir toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.